en la reanimación de cadáveres. Y su esposo, Percy Shelley, también era una persona que estaba muy interesada en ese tema. En opinión de la autora, estos científicos estaban cruzando. Mary Shelley tuvo pláticas donde expresaba su opinión que estos científicos estaban cruzando la línea de lo aceptable, lo que no quiere decir que no tuviera una gran admiración por el pensamiento científico en general. La parte moral, que es otro punto que es interesante porque estas decisiones nos van a llevar a luego ver lo que está pasando con la ingeniería humana. La parte moral nos lleva a que no es solo la responsabilidad de crear la vida lo que Shelley quiere realzar. Y esto es evidente en las cartas de Robert Walton que enmarcan la historia de Frankenstein, la narrativa más amplia que es a menudo pasada por alto. Nadie se fija en esas cartas que enmarcan la novela. Walton es un marinero que rescata a Frankenstein en lo profundo del Ártico, donde el científico está persiguiendo al monstruo. Alentado por Frankenstein, el capitán ignora las súplicas de su tripulación, que quiere regresar a tierra, algo que Shelley parece condenar. Walton no se responsabiliza por la seguridad de sus hombres y es blanco de críticas dentro de la novela. Finalmente cambia de parecer, pero lamentablemente solo porque las condiciones atmosféricas están en su contra, no porque esté preocupado por la tripulación. Parece un muy oscuro doble de Víctor Frankenstein de muchas maneras, pues está igual de sediento por historias de romance y aventura. Otro punto de la novela es jugar a ser Dios. Tal y como sugiere el subtítulo de la novela, El moderno Prometeo, Víctor Frankenstein es un ejemplo del romántico ambicioso que transgrede los límites entre lo humano y lo divino. Hay un autor, una autora, Mary Mulvey Roberts, que ella habla de este tipo de organismos peligrosos en su obra que se llama La corporeidad y el gótico. También dentro de la mitología griega, Prometeo, acuérdense que su segundo nombre de la novela es el moderno Prometeo. De acuerdo a la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses y se los dio al hombre. Y es por eso que el hombre sufrió el castigo eterno. La sensación de que Frankenstein, este doctor, estaba en pos del conocimiento prohibido, está resaltada por las referencias de este poema narrativo, El paraíso perdido de John Milton. Es una obra que la criatura, o sea, el monstruo, lee y recita. Su rechazo por su creador puede ser visto como una segunda caída del hombre. Ahora, en ese tiempo, hablando de política, pareciera, y muchas personas lo utilizaron esta obra como una advertencia sobre los esclavos liberados. Shelley estaba escribiendo la novela apenas 10 años después de la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico, y lo hizo en la ciudad de Bath, no muy lejos del puerto de Bristol, donde muchos de los buques de esclavos partieron del país. En la novela hay referencia a ello. Frankenstein dice que es esclavo de su trabajo y esta criatura, la criatura que él crea, escapa como un esclavo que después va a ser perseguido por su amo, el doctor. Pero luego hay un cambio de poder y se da una dialéctica hegemónica amo-esclavo, donde el esclavo es amo y es el amo un esclavo de su trabajo y su obsesión.
Mary Shelley definitivamente no era partidaria de la esclavitud, pero no protestó cuando el canciller George Canning utilizó la analogía de Frankenstein como una advertencia sobre el peligro de emancipar a los esclavos con demasiada rapidez. En la novela, cuando el monstruo asume el poder, provoca el caos que conduce a la pérdida de la vida. También, por otro lado, otra lectura de la novela Frankenstein, el movimiento feminista ha luchado por la elevación de Mary Shelley a rango canónico, explica el profesor John Sutherland, experto en ficción victoriana, y hay momentos en que la creación del monstruo parece presentarse como un nacimiento y Víctor Frankenstein como una madre afectada. Y ponemos esta cita. Fue una noche triste de noviembre que completé mi trabajo. Era ya la 1 de la mañana. La lluvia repiqueteaba estrepitosamente contra los cristales y la vela estaba casi consumida cuando por el destello de la luz medio apagada vi abrirse el ojo amarillo pálido de la criatura que respiró con fuerza y en un movimiento compulsivo agitó sus extremidades. ¿Cómo puedo describir mis emociones ante esta catástrofe o cómo delinear la desdicha que con dolores infinitos y cuidados me esforcé en crear? Es Frankenstein, capítulo 5. Pues nos vamos a una pieza musical que es el soundtrack de la película Frankenstein y seguiremos con las reflexiones sobre los hechos que plantea la obra. Nos vamos a ir a las reflexiones sobre los hechos que plantea la obra de Frankenstein. Uno es que los monstruos no nacen monstruos,
y que la inocencia inicial de la criatura sugiere que no nació como un monstruo. Esto lo explica Vic Sage, profesor de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, quien ha escrito extensamente sobre la tradición gótica. Porque él nos dice que cuando él, el monstruo, contempla su propia imagen, a uno le dan deseos de gritarle: no eres un monstruo. Sí es cierto, yo sentí mucha compasión por Frankenstein porque veo su parte humana y su sufrimiento de seguir impulsos que él en el fondo no quería. Acuérdense que está hecho por diferentes partes de cuerpos de criminales. Además, en muchas de las películas, ni siquiera él tiene la voz de un monstruo. El personaje solo gruñe. En las películas, por ejemplo, del director James Whale, no siempre se sienten como historia en las que encaja Boris Karloff, por ejemplo, que hace una de las este personaje en el pasado. Se estima que son grandes películas, pero estas no están a tono con el libro. Las películas actuales de Frankenstein sí logran captar un poco más esa dicotomía entre lo que es el monstruo y, más que una persona humana, se siente a Frankenstein como al monstruo o al ente, como le quieran llamar, como una persona inocente. Mary Shelley le dio al personaje una voz y es bueno que hable como un filósofo del siglo XVIII, porque nos enfrentamos a una disparidad entre su aspecto y su discurso, lo cual es un reto para las personas que estamos viendo la película. La sociedad actual tiene una mayor comprensión de esta noción de la diferencia, por lo que la escena en la que el doctor Frankenstein rechaza su creación horrorizado por su desfiguración tiene una resonancia más amplia. Y dice: todos los que lean hoy la obra se percatarán de que la autora dramatiza la diferencia en la manera más absoluta. Por eso es muy importante pensar que la criatura es una criatura y no un monstruo, y que tiene una voz. Ahora, dentro del pensamiento revolucionario, la criatura de Frankenstein se ha interpretado como un símbolo del pensamiento revolucionario que recorría Europa en la década del 1790, pero que se había esfumado en gran medida para el tiempo en que Shelley escribió la novela. Algunos críticos sostienen que el hecho de que la criatura no logre prosperar y el caos que desata son evidencias de que Shelley estaba en contra de las revoluciones, a diferencia de sus padres y de su esposo, que apoyaban continuar con el orden tradicional. Sin embargo, mediante la aplicación de los valores modernos de la narrativa, es evidente que las fallas se encuentran en el hombre, en el creador, y no en la criatura. Ese es el enigma. ¿Quién es el nuevo Prometeo del título? ¿Fue Víctor Frankenstein el doctor o su criatura? Y esta respuesta puede estar condicionada por las actitudes psicológicas y sociales de la época de cada lector. Aquí los cuestionamientos acerca de quién es responsable de su creación es el doctor Frankenstein o es la criatura. Y lo mismo vamos a las nuevas ideas acerca de Dios. Si Dios nos creó con esas fallas y un pecado original, entre comillas, que ya nadie se lo cree, ¿quién es responsable? ¿Dios, que no hizo su obra perfecta, o el ser humano que así nació y así nos mandaron al mundo, ¿no? En la religión, el libro es realmente un diálogo entre puntos de vista reaccionarios y progresistas,
Y esto pone bajo la lupa la idea de